Hermanos, la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea en cada uno de los corazones de nuestros amados hermanos. Vamos a considerar un aspecto de la palabra de Dios que es importante para cada uno de los creyentes sobre la faz de la tierra. Sabemos que hace poco nuestros hermanos estuvieron visitando la iglesia en Florida Blanca y a causa de esa visita hemos visto aquellos aspectos que se han compartido en medio de la iglesia que creo que son necesarios y fundamentales para la iglesia. Entonces, como ya vimos que los hermanos estuvieron compartiendo aspectos relacionados con la iglesia, el funcionamiento interno de la iglesia, queremos hablar de un aspecto más para complementar lo que los hermanos han considerado. Nosotros como hijos de Dios tenemos un propósito común. Y el propósito común de cada uno de nosotros es conocer a Dios, no conocerlo exteriormente, poder tocar la realidad de lo que es el Señor. Y recuerde que el que revela quién es Dios es nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:18 nos dice claramente: a Dios nadie le vio jamás. El Hijo unigénito, dice Reina y Valera 60, los manuscritos griegos más antiguos dicen el Dios unigénito, que está en el seno del Padre, termina diciendo el que le ha dado a conocer. La Biblia textual, para los que la tienen, dice Él lo reveló. La palabra griega donde dice reveló es exegeomai, exegesato, que significa exégesis. O sea que el que explicó y dio a conocer cómo era la divinidad, la deidad, es ¿quién? El Hijo de Dios. Entonces, si alguien sobre la faz de la tierra quiere conocer cómo es Dios, tiene que hacer algo: acercarse a su Hijo, para que conociendo al Hijo pueda conocer enteramente cómo es Dios, la plenitud del Señor, ¿sí? Entonces, en ese conocimiento que nosotros vamos adquiriendo experimentalmente, naturalmente a través de la palabra, porque no puede ser algo desligado de la palabra, en ese conocimiento que vamos percibiendo y adquiriendo de nuestro Señor y Dios, hay algo que la iglesia debe empezar a practicar y a entender. Y hoy vamos a empezar a considerar un aspecto relacionado con la comunión. Vamos a hablar de los niveles de la comunión. Vamos primero a empezando leyendo Juan 17. Vamos a Juan 17. Y todos hemos leído este texto muy importante. El contexto de Juan 17 empieza en Juan 13. La noche que el Señor fue entregado, todo eso sucede en Juan 13, Juan 14, 15, 16 y 17. En el 18 ya el Señor sale con los discípulos. Todo eso ocurre la noche que el Señor fue entregado. Le da muchos mandamientos a la iglesia, a los apóstoles, hasta que llegamos al 17, donde el Señor nos habla de la oración sacerdotal. Y queremos llamar la atención al versículo 11, hermanos. Ya después de haberle dicho al Padre que iba a volver a la gloria que antes tenía con Él, ahora dice el versículo 11: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Aquí el Señor Jesucristo nos reveló algo que los apóstoles ni nosotros conocíamos, y era que la iglesia, inicialmente por los apóstoles, iba a llegar a ser algo. ¿Qué? Uno. Pero establece el Señor Jesucristo el modelo para hacerlo. Nosotros no vamos a ser uno de acuerdo a nuestros lineamientos, de acuerdo a nuestros parámetros, de acuerdo a lo que establece una organización religiosa, sino que nosotros vamos a ser uno de acuerdo a un modelo. ¿Cómo es el modelo? Para que sean uno. Versículo 20. El versículo 20 nos va a establecer a nosotros cómo es el modelo, aunque aquí ya lo dijo, terminando el texto, así como nosotros. Pero vamos a leer el 20 para que el Señor nos amplíe un poco más este aspecto.
Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea que el Señor, aparte de orar por los apóstoles, oraba por nosotros. Y por cada uno de los creyentes sobre la faz de la tierra hasta que Él vuelva. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Para qué? Para que sean uno. ¿Cómo vamos a ser uno? Entonces aquí Dios nos establece el modelo en el cual esto puede ser logrado. ¿Cómo? Como tú, oh Padre, en mí, dice el texto, ¿cierto? Y yo en ti. El modelo de comunión de la iglesia es el modelo de la comunión que tiene el Padre con el Hijo. El modelo de comunión de la iglesia es el modelo de la comunión de la Trinidad. ¿Entendemos? Para que nosotros entendamos cómo debemos ser uno, tenemos que hacer algo. Mirar al cielo, por decirlo así, y ver cómo el Padre y el Hijo son uno por el Espíritu. Porque ese es el modelo. Para que sean uno, pero no como yo quiero, yo establezco mis parámetros para ser uno, ¿cierto? Pero Dios tiene sus lineamientos bien claros para que nosotros participemos de la unidad que el mismo Dios tiene en el seno de la deidad. Entonces nosotros nos volvemos para mirar a Dios y vamos conociendo cómo el Padre y el Hijo son uno. ¿Por qué? Porque ese es el modelo para que la iglesia lo pueda reproducir. El modelo de unidad de la iglesia y de la comunión de la iglesia depende de la comunión de la divinidad. Tenemos que ver cómo el Padre y el Hijo son uno para que en nosotros se pueda reproducir la comunión de la Trinidad. ¿Estamos entendiendo? ¿Cómo? O sea, el Señor Jesús decía, bueno, Padre, que ellos sean uno, pero no lo dejó ahí. Nos mostró cómo, pero también nos da el sustento. Es bueno saber cómo, sí, sabemos cómo, pero si no tenemos el sustento para hacerlo, no podemos llegar a la unidad que el Señor ha establecido para la iglesia, ¿sí? Para que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y esto tiene un propósito, tiene una finalidad y tiene una meta. ¿Qué dice el texto? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Tamaño tarea tenemos la iglesia, ¿no? Porque al manifestar cómo es la unidad del Padre con el Hijo, por el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? El mundo va a ver que Dios está en medio de nosotros. El mundo va a creer que verdaderamente Jesucristo sí vino a la tierra y está manifestando su amor y su unidad por medio de ¿quién? Por medio del cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos del cuerpo de Cristo nos estamos refiriendo a cada uno de los creyentes sobre la faz de la tierra. El que ha creído que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, se ha arrepentido de sus pecados, ha confesado al Señor como Jesús y el Cristo, lo ha creído en su corazón, es nuestro hermano, independientemente de donde esté. Allá donde esté nuestro hermano, en Mongolia, en la Rusia o en China, él debe hacer algo como nosotros, manifestar cómo el Padre es uno con el Hijo por el Espíritu Santo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que, finalidad, meta, todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Esto es lo que se llama la coinherencia. El Padre está en el Hijo está en el Padre. Uno de los mayores misterios del ser de Dios, que una persona divina está en medio de otra persona divina. El Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. 2. La gloria que me diste, de acuerdo a lo que dice el versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Recuerda que Filipenses 2 nos habla claramente del despojamiento, de la kenosis del Señor. El Señor se despojó no de su persona, sino de su gloria. Y por eso le dicen aquí en el 5,
Padre, vuélveme la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. La gloria que me diste, y Francisco La Cueva traduce literalmente yo y yo la gloria. O sea, el énfasis es que Jesús es la gloria y Él nos participa de su gloria como verbo. Y la gloria que me diste yo les he dado. ¿Para qué? Entonces mire, aquí estamos viendo unos aspectos bien importantes, hermanos. Lo que la iglesia puede hacer en relación con la manifestación de la comunión y de la unidad no es en base a nosotros, sino en base a lo que Dios hizo por medio de Jesucristo. El Padre le dio una gloria al Hijo, pero resulta que el Hijo le dio una gloria ¿a quién? A la iglesia, para que por medio de esa gloria la iglesia ¿qué? La gloria que me diste yo se las he dado para que sean uno. ¿Así como quién? Como nosotros. Nuevamente nos vuelve a levantar la mirada al cielo y mirar cómo es ese nosotros en la deidad, en el seno de la deidad, para que nosotros, así como nosotros, somos uno, hermanos. ¿Sí? Entonces mire que esto que Dios quiere hacer en la iglesia, este asunto de la comunión, no es un asunto que surge del corazón y de la mente del hombre. No, esto surge de Dios mismo. El asunto de la comunión no es un asunto que nosotros nos inventamos. No es que me gusta estar con el hermano, me gusta estar con la hermana. No, esto es un asunto que procede del mismo corazón de Dios. Tanto así que el modelo es el mismo ser de Dios, hermano. O sea que la comunión, la unidad, no es un asunto menor. Es un asunto que pertenece al mismo ser de Dios. Por eso nosotros como cristianos debemos prestar atención al asunto de la comunión. Y volvemos a decirlo, la comunión tiene unos parámetros, unos lineamientos establecidos por la misma palabra, ¿cierto? Nosotros quisiésemos que la comunión fuese de una manera, fuese de esta manera, pero tenemos que acercarnos a la misma palabra para que la misma palabra nos establezca cómo debe ser la comunión. Vamos a mirar un texto en Génesis, primer pacto, en el antiguo pacto, donde Dios nos muestra con la creación del hombre que Él reflejaba lo que Él mismo es en su ser. Vamos a Génesis 5 para empezar entonces a desarrollar el tema. Capítulo 5. Vamos a ver la relación de Adán. En sí, el contexto comienza en el capítulo 5, versículo 1, la parte B, donde dice: el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos, ¿cómo? Adán. O sea que Dios mismo llamó al hombre y a la mujer ¿cómo? Adán. ¿Sí? ¿Qué vemos nosotros con esto? Cuando Dios crea al hombre en comunión, para que el hombre fuese uno, y por eso lo crea hombre y mujer. El matrimonio es una unidad compuesta de hombre y mujer. Adán es una unidad compuesta de hombre y mujer, ¿cierto? Entonces Dios, cuando se dirige a ellos, no le llama a Eva, sino que también le llama ¿cómo? Adán, que significa hombre, ¿cierto? Entonces, con la misma creación, Dios quería mostrarnos qué quería inicialmente con el hombre. Primero, al hombre lo hizo a semejanza de Dios. Dios es comunión. ¿Cómo crea el hombre? En la misma comunión, para que fuesen uno, ¿cierto? Entonces mire que eso de la comunión siempre ha estado en el corazón de Dios. Hermanos, y hay algo bien maravilloso, que el Señor nos participa a nosotros de algo que es propio de Él. La comunión no es algo propia del hombre, la comunión es algo propia de Dios. Pero Dios nos amó tanto que quiso participarnos de la comunión misma que Él tiene con las personas en la divinidad. Es algo maravilloso y es algo glorioso, hermano. Que Dios nos considere a nosotros, simples hombres, pecadores, a participar de la misma comunión que Él siempre ha tenido ininterrumpidamente con su Hijo a través del Espíritu Santo, hermano. La comunión en el seno de la deidad es una comunión eterna.
nunca se ha interrumpido. Hermano, pero recuerde que en los finales de los evangelios dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Cierto que sí? Lo dice así. Pero hermano, esencialmente el Padre no se separa del Hijo. Económicamente sí, en relación con el plan de la redención, pero esencialmente el Padre y el Hijo están unidos en el mismo ser. El ser de Dios, la Biblia dice muchas veces que Dios es uno, ¿sí? En la economía veterotestamentaria, en el Antiguo Testamento, Dios siempre dijo que era uno. ¿Por qué? Pues muchas veces por el politeísmo. Pero Dios es un único ser. Solamente hay un ser divino. Solamente hay un ser con esencia y naturaleza divina. Pero pasa algo, en ese ser divino hay tres personas ancladas disfrutando y participando de la misma vida. Hay una persona que es el Padre y dice yo, ¿cierto? Hay una persona que es el Hijo y dice yo, y hay una persona que es el Espíritu y dice yo. Y ellos tienen una común participación de la vida y de la naturaleza y de la esencia divina, ¿cierto? Y ellos han tenido una comunión eterna. Lo sabemos porque es el testimonio que dice la Biblia. El Señor acaba de decir, como nosotros, o sea que hay una pluralidad en la divinidad, ¿cierto? No son tres seres, es un único ser divino, donde hay una participación de tres hipóstasis que significan la sustancia individual racional de un ser. Entonces, ellos siempre han tenido una comunión completa, perfecta. Pues, bueno, hermano, eso que sucede en el seno de la divinidad, eso quiere que Dios suceda en medio de la iglesia, ¿no? Eso mismo quiere que suceda en el seno de la iglesia. Pero como la Biblia dice que no somos suficientes en nosotros mismos, gracias a Dios, entonces el Señor no solamente nos muestra el modelo, sino que nos da la manera para que esto pueda ser una realidad en medio de la iglesia. Entonces hoy vamos a considerar niveles de la comunión. Hay varios niveles de la comunión en medio de la iglesia, ¿sí? Entonces leímos el 5.2 y llamó el nombre de ellos Adán. Vamos a empezar a mirar que el primer estadio de la comunión para todos los cristianos es ¿quién? Dios. Es el primer lugar, es el primer estadio que el cristiano con quien debe tener comunión es con Dios. El producto de la comunión con Dios hace que el resto de niveles de comunión puedan ser una realidad. Vamos a ir a Primera Corintios. Primera a los Corintios. Capítulo 1, versículo 9. Amén, hermanos, ¿lo tenemos? Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados, ¿a qué? A la koinonía, la palabra griega, que significa tener algo en común. O sea, nosotros tenemos algo en común. ¿Qué? El Espíritu. La comunión de la iglesia llega hasta donde esté el Espíritu. Hasta donde esté el Espíritu, hasta ahí es el límite de comunión de la iglesia. Por ejemplo, nosotros no podemos tener comunión con un testigo de Jehová. Uy, hermano, ¿por qué es tan duro? Porque es que se tiene comunión con los que tienen el Espíritu Santo. Y se tiene el Espíritu Santo cuando una persona cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, se arrepiente y confiesa sus pecados. Si en una persona no ha sucedido eso, la persona no tiene el Espíritu Santo. ¿Tiene religión? Sí, pero no tiene espíritu. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo, Romanos 8, no es de él. Límite de la comunión. Hasta donde esté el Espíritu, hasta ahí llega nuestra comunión. ¿Listo? Entonces, Dios llamó a la iglesia ¿a qué? A que primeramente tuviese comunión ¿con quién? Con su Hijo Jesucristo. Lo envió a la tierra a morir por nuestros pecados. Hay muchas provisiones del aspecto de la obra de Cristo, pero uno de esos factores del envío del Hijo de Dios a la tierra era precisamente esto, que nosotros tuviésemos una comunión íntima, estrecha, personal con el Hijo de Dios. Ahora,
¿qué pasa cuando nosotros tenemos comunión con el Hijo de Dios? Tenemos comunión con el seno de la deidad. ¿Por qué? Porque el Padre está en el Hijo está en el Padre, y esa comunión del Padre y del Hijo es por el Espíritu. Pregunto, ¿tenemos el Espíritu Santo? Entonces, si tenemos el Espíritu Santo, desde ahí va a empezar la comunión con su Hijo Jesucristo. Desde el Espíritu Santo en el corazón de la iglesia, ¿cierto? Entonces, el primer estadio de comunión de la iglesia es que debemos tener primeramente comunión con Dios. Primordial que cada cristiano tenga comunión personal con Dios, con su Hijo Jesucristo. Hermano, y eso va a ser notorio en la iglesia. ¿Por qué? Primero porque es que tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hay un aspecto en el Espíritu Santo que se llama la intuición. Y el Espíritu Santo al interior nuestro nos comunica cómo estamos cada uno de nosotros. Bueno, si discierne la voz del Señor en el interior, si sabe percibir los movimientos del Espíritu en el interior, puede percibir, la hermana está en comunión con el Señor, el hermano no está en comunión con el Señor. Por ejemplo, Moisés. ¿Recuerdan cuando Moisés bajó del monte? ¿Cómo bajó Moisés? Su rostro resplandecía. ¿Qué? ¿Eso es un producto de qué? De estar con la luz. Entonces, cuando se está con la luz, va a ser notorio a los demás que se está en luz. De la misma manera, al contrario, si no se está con la luz, también va a ser notorio, hermano, a los demás, ¿cierto? Entonces, inicialmente, el primer estadio de la comunión es con el Hijo de Dios. Nosotros tenemos comunión porque participamos de una misma fe y la comunión a la que están sujetos todos los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, el primer estadio de la comunión nuestra es con Dios. Es con quien primero nosotros debemos tener acercamiento, intimidad y comunión, ¿sí? Ahora, vamos a mirarlo, que lo habla de la misma manera en 2 Corintios 13, versículo 14. Entonces, recuerde, para que sean uno como tú, oh Padre, en mí. Entonces, en Juan 17 nos da el modelo. Hermano, y el sustento para que eso sea realidad es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el sustento en el corazón de la iglesia para que pueda hacer realidad la comunión que tiene el Padre con el Hijo por el Espíritu Santo. ¿Sí? Aquí lo dice. Hay un texto muy claro en Romanos que dice que Dios ha enviado su Espíritu ¿a dónde? A nuestros corazones. Y Gálatas 6 también dice que ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestra vida, ¿cierto? Entonces, desde el Espíritu y con el Espíritu es que nosotros vamos a tener comunión. Ejemplo, ¿recuerda cuando Dios crea al hombre? Forma al hombre del polvo de la tierra, ¿cierto? Y lo moldea, le da una forma, y cuando el hombre está completo, dice que sopla en sus narices alientos de vida. El hombre no solamente posee la vida del alma, sino que posee la vida del espíritu. Cuando nosotros miramos la economía del Nuevo Testamento, y hay un libro del hermano Nick que se llama El hombre espiritual, ahí el hermano y también la misma Biblia nos muestra que Dios quería que de las tres partes del hombre, 1 Tesalonicenses 5:23, espíritu, alma y cuerpo, Dios quería que el espíritu tuviese la preeminencia en la vida del hombre. ¿Por qué? Porque cuando Dios llega a una persona, ¿dónde llega? 1 Corintios 6, el que se une al Señor, un espíritu es. Entonces, cuando Dios llega a una persona, ¿llega a dónde? A su espíritu. Entonces, Dios quería que en Adán la primacía la tuviese el espíritu. ¿Por qué? Porque Dios iba a morar ahí, ¿cierto? Entonces, cuando Dios llega al espíritu de una persona, primero empieza la comunión de nuestra con Dios por el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que la comunión es en el espíritu. La comunión no es en el alma, la comunión es en el espíritu. Pero cuando nosotros vamos teniendo comunión íntima con el Señor, el producto de la comunión con Dios va siendo comunicada a nuestra alma. Y entonces vamos nosotros en nuestra alma a poder practicar la unidad de la iglesia. 2 Corintios 13, 14. La gracia de nuestro
Señor Jesucristo. Entonces lo primero que llega a nosotros es ¿qué? La gracia. Y la gracia hace algo. Nos coloca en el amor de Dios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y preste atención a esta palabra, la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Entonces la carga aquí del Espíritu Santo por medio de Pablo es que los corintios puedan tener comunión con la iglesia local, ¿cierto? El primer estadio de la comunión es con Dios. Después de tener comunión con Dios, lo más natural es que nos va a llevar el Señor ¿qué? A tener comunión unos con otros. Es producto de la comunión interna con Dios. Cuando tú crees en Jesucristo, tú lo has experimentado. Lo primero que sucede en tu vida es ¿qué? A buscar a los hermanos, a empezar a reunirme, a empezar a conocer al Señor juntos, ¿cierto? Entonces aquí vemos que la comunión es ¿en dónde? En el Espíritu Santo, ¿cierto? La comunión del Espíritu Santo. Entonces por eso nosotros tenemos este órgano que se llama el Espíritu, porque la comunión se da en el Espíritu. En el Espíritu están los aspectos de la intuición, de la comunión y un aspecto de la conciencia, ¿cierto? Entonces aquí el apóstol Pablo es claro en decirnos dónde es la comunión y cómo es la comunión. En el Espíritu Santo que nos fue dado. Y de la misma manera en Filipenses ahí mismo el 2:1, Filipenses 2:1, de la misma manera habla Pablo acá, en el 2:1. Amén. Filipenses 2:1. ¿Lo tenemos? Sí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu. O sea, una participación común con Dios. Hermano, la comunión no es cualquier unidad. Es una participación con el mismo Dios, ¿cierto? Es una comunión íntima con nuestro amado Señor Jesucristo por el Espíritu Santo. Entonces, estos dos textos sumados nos revelan efectivamente que la comunión se da ¿en dónde? Se da en el Espíritu, en el corazón de la iglesia, hermano. Amén. Entonces, ya teniendo claro que la comunión se da en el corazón de la iglesia por el Espíritu Santo, vamos a mirar entonces los lineamientos para tener comunión, para establecer una comunión muy parecida a la comunión que tiene el Padre con el Hijo por el Espíritu Santo. Vamos a ir a Primera de Juan 1. Primera de Juan, capítulo 1. Y ya le digo qué versículo. Versículo 1, hermano. Amén. Primera de Juan 1. Mire cómo Juan percibía quién era nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos acercamos al Evangelio de Juan, nosotros vemos, por lo que Juan escribe, la percepción interior que tenía Juan acerca del Señor Jesucristo. Si a muchos le preguntaban en su tiempo quién era Jesús para él, bueno, unos hubieran contestado, bueno, pues es el hijo de María, ¿sí? El carpintero, trabaja allá, alguien que anda predicando, es un profeta, alguien que echa demonios fuera. Pero Juan, si le hubieran preguntado, vemos claramente la respuesta que estaba en Juan 1. ¿Quién es Jesús para ti? Alguien que es lleno de gracia y de verdad. O sea, Juan tenía una percepción interior muy particular en su espíritu de quién era Jesucristo para él. Y cuando vemos el Evangelio de Juan, la revelación que nos da, vemos una clara percepción espiritual que tenía Juan acerca del Señor Jesucristo. Y de eso mismo vuelve a hablar aquí Juan en el capítulo 1, verso 1. Lo que era desde el principio, o sea, el verbo, ya vamos relacionando con Juan 1:1, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto
y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. 3. Y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. La doctrina apostólica no es nada más que el producto y resultado de la comunión de los apóstoles con la divinidad. La doctrina apostólica es resultado, producto de la comunión de los apóstoles con el Señor Jesucristo. Y cuando se tiene comunión con el Hijo de Dios, tenemos comunión y contacto con toda la deidad, ¿cierto? Entonces, aquí vemos nosotros que lo que nosotros hemos recibido como depósito de los apóstoles y de los profetas no es un asunto de imaginación de hombres, sino que es un asunto que proviene de la misma comunión que los apóstoles tuvieron con el Señor. Porque mire lo que dice: lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso anunciamos. ¿Sí me entiendes? Entonces, para tener esa comunión con el Padre y con el Hijo Jesucristo, necesitamos recibir plenamente el fundamento de la doctrina apostólica. Digamos leyéndolo: lo que hemos visto y oído, y estos anunciamos para que también vosotros, o sea, los receptores de la carta, y ahora nosotros, tengáis comunión ¿con quién? Con nosotros. ¿Quién es ese nosotros? Los apóstoles. O sea que la comunión tiene un establecimiento claro por medio de la palabra, la doctrina apostólica. ¿Sí? Por eso nosotros, dice Efesios, que estamos fundamentados ¿sobre qué? Estamos sobre el fundamento de apóstoles, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. La iglesia no se edifica de acuerdo a mi imaginación. Yo creería que la iglesia debería ser verde con amarilla. Entonces otro hermano dice: no, hermano, queda más bonita de rojo con azul, ¿cierto? Es ahí cuando nosotros nos acercamos a la Biblia y nos damos cuenta, por ejemplo, Dios le dice a Noé: Noé, hazme un arca, edifícame un arca. Sí, Señor. Y Dios mismo le dice las medidas del arca. No las recuerdo exactamente, 60, 30 por 50, por decirlo así. Pero Noé dice: Señor, es que 60 está como muy alta. ¿Qué te parece si la metemos de 50? ¿Sí? No, Noé, 60 por 30 por 50. Luego viene el Señor y le dice: Moisés, levántame un tabernáculo. Y el tabernáculo va a tener estos utensilios, estas medidas. Señor, pero si en el lugar santo, ¿qué te parece si ponemos un ventilador? No, déjemelo solamente con la menorá, la mesa de los panes de la proposición y el altar de los inciensos. David tuvo en su corazón edificar un templo, y Dios le dio el diseño del templo, los planos, y luego se los dio a Salomón. Entonces también le da unas medidas para edificar. Entonces siempre nosotros nos acercamos para entender cómo es la edificación de la casa de Dios, nos acercamos a su palabra. La misma Biblia nos restringe a nosotros de que estiremos nuestra mano en la casa de Dios para establecer lo propio nuestro. Si el Señor dijo que eran 60, 30, 50, 60, 30, 50. Va y tú le metes 65 y se hunde el arca en el diluvio, ¿no? ¿Cierto que sí? De 300 codos del litro. Ajá, entonces era una medida que Dios sabía porque la tenía, ¿cierto? Entonces, lo mismo, nuestra comunión no se basa en suposiciones, no es un asunto en el aire, es un asunto que está bien definido por la palabra. Y tenemos que mirar la doctrina apostólica. ¿Por qué? Porque los apóstoles tenían comunión íntima con el Señor, y producto de esa comunión sale la doctrina apostólica. Entonces Juan le dice: bueno, nosotros hemos visto, oído al Señor, y eso que hemos visto, oímos, eso es lo que les anunciamos. ¿Para qué? Para que ustedes, la iglesia, nosotros, tengan comunión con nosotros, ¿sí? Con lo que hemos dicho acerca del Señor Jesucristo. Y aclara: y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Si había alguien que conocía de eso, era Juan. No nos acabó de escribir en Juan 17 para que sean uno como nosotros somos uno. Entonces, el resultado de la comunión con Dios
nos va a llevar a algo que es la comunión con los apóstoles, y esa comunión con los apóstoles nos va a llevar ¿a qué? A la comunión entre nosotros. Vamos a leerlo aquí rápidamente. En Hechos 2, un texto muy conocido, 42. Hechos 2, 42. Un texto muy conocido, ¿cierto? ¿Recuerdan a Pedro en Pentecostés? Donde se añadieron 3,000 a la iglesia en ese día. Y después de que se añadieron como 3,000, verso 42. Y perseveraban. Esta palabrita es muy importante. Esta palabrita proskartereo en el griego significa ir a los ejercicios todos los días. O sea que el asunto de la comunión en la iglesia en el primer siglo era un asunto continuo, continuamente. Y ellos perseveraban en algo. ¿En qué? En 4 cosas. Y la primera, casualmente, es la doctrina de los apóstoles. Decimos casualmente, porque lo más importante es Jesucristo, hermano. Lo más importante de la iglesia es el Hijo de Dios. Porque conociendo al Hijo de Dios, conoceremos cómo es Dios, la divinidad. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Bueno, pregunto, ¿por qué? ¿Por qué los apóstoles ya perseveraban en la comunión unos con otros? Por la comunión que tenían con Dios. Por esa comunión que tenían con Dios, inmediatamente el resultado era la comunión con el cuerpo de Cristo, hermano. ¿Sí? El hecho de tener comunión es un asunto propio de la divinidad y nos refleja en nuestro corazón cómo hemos entendido nosotros el ser de Dios, ¿cierto? La comunión es uno de los asuntos muy importantes en la vida cristiana. Y cuando estamos hablando de comunión, no estamos hablando de un asunto meramente teológico que se queda así en el aire, sino que es un asunto que debe ser aterrizado en la vida de iglesia. Práctica. Esto era un asunto que era práctico en medio de ellos. Sí, claro, necesita doctrina, claro que sí. Pero también necesita su práctica. ¿Me entiendes? Y la práctica es en el día a día, entendiendo entonces cómo es la comunión en la casa de Dios. Entonces ellos tenían comunión unos con otros, precisamente porque el producto de tener comunión con el Padre y con su Hijo. Juan lo acabó de decir. Ustedes tienen comunión con nosotros, ¿por qué? Porque nuestra comunión, nuestra unidad, comunión íntima, es verdaderamente ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Sí me entienden? Entonces, producto de ese tocar a Dios, de ese percibir a Dios íntimamente, viene espontáneamente la comunión de los unos con los otros. ¿Sí me entiendes? Entonces, volvamos nuevamente a 1 de Juan 6, ahí donde estábamos ahorita. Ahora leamos el 6. Leímos el 3 y lo que hemos visto y hemos oído os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, de la revelación de Jesucristo en los apóstoles surge el testimonio apostólico que constituye la doctrina de los apóstoles. Y nosotros, al tener comunión con la doctrina apostólica, con los lineamientos que establecieron ellos, pues estamos teniendo comunión con el Padre y con su Hijo. Pasemos al versículo 6. Presta atención. Si decimos que tenemos comunión con Él, ahorita leíamos, los hermanos leían ahorita en Santiago, ¿cierto? Hablando acerca solamente no de los oidores, sino que de los hacedores. No, es que yo tengo una comunión íntima con Dios. Si tuvieras, hermano. ¿Sí? Bueno, vamos a verlo en la práctica si es cierto esa realidad que tú dices, ¿cierto? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, que equivale al tener comunión con Él en el verso anterior, como Él está en luz, ¿qué va a suceder? O sea, ¿cuál es el producto de tener comunión con el Señor? Comunión unos con otros. Comunión unos con otros. O sea, es algo espontáneo que nos va a llevar a eso, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Uy, el Padre y el Hijo son uno. Y así quiere que nosotros seamos uno. ¿Cómo? El Padre le da todas las cosas al Hijo. El Padre ama al Hijo. El Hijo ama al Padre. ¿Cierto? Entonces, al conocer el movimiento interior de la divinidad,
del Padre con el Hijo por el Espíritu, vamos entendiendo cómo es nuestro relacionar en nuestra comunión. ¿Sí me entiende? Para que no sea un aspecto hecho en nuestra naturalidad. Hermanos, nuestro amor es un amor, el amor natural, es un amor completamente egoísta, porque muchas veces busca lo suyo. ¿Sí me entienden? El amor nuestro no es el amor de Dios. Por eso muchas veces en la iglesia surgen ciertos problemas. ¿Por qué? Porque, bueno, llega un hermano, una hermana a la comunión, está en la comunión con los hermanos, estamos perseverando, y entonces quiere amar a los hermanos, pero aún el amor de Dios no ha sido perfeccionado porque eso tiene que madurar. Entonces tratamos de amar con el amor propio y lastimosamente resulta en inconvenientes en medio de la iglesia. El amor que nos es debido unos a otros tiene que ser un amor en el cual ha sido forjado por Dios en el corazón de la iglesia. En Mateo creo que habla, el Señor dice que ama más a padre a madre a mí, no es digno de mí. Bueno, el amor por Dios debe estar en primer lugar que por cualquiera de nuestros familiares amados. Pero también hay otra particularidad. Debemos amar a nuestras familias con el amor de Dios, hermano. Con el mismo amor de Dios, hermano. Y eso se aprende experimentalmente, ¿cierto? Entonces, por eso es necesario que estemos juntos, porque cuando estamos juntos, el amor de Dios se va formando en el corazón de la iglesia, ¿sí? Entonces, el que anda en comunión y en luz con el Señor, espontáneamente y como resultado, va a tener comunión con la iglesia. Entonces, el primer estadio de la comunión es ¿con quién? Dios. El estar con Dios nos va a llevar entonces a tener una comunión con los apóstoles y con la iglesia en la ciudad, inicialmente. Entonces, cuando el mundo va viendo nuestra comunión y nuestro amor mutuo, entonces se va a cumplir lo que el Señor acabó de decir en Juan 17, para que el mundo ¿qué? Crea. Y cuando crean, se convierten al Señor. ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan lo que dice 1 de Pedro 3? Creo que es, hablando acerca de nuestras amadas hermanas, que dice que si alguna hermana tiene un esposo que es inconverso, ¿cierto? Dice que se lo ganará sin una palabra. ¿Por qué? Por la vida manifiesta de Cristo en él. ¿Sí? No empieza a decirle que si no se arrepiente se va a ir para el infierno todos los días, entonces el hombre ya no quiere escuchar del evangelio. Con cariño, con amor, ¿cierto? Naturalmente que nosotros tenemos que hablar con gracia y con sal. No lo dice claro Colosenses, ¿cierto? Con gracia, Jesucristo murió por ti. Te ama tanto Dios que envió a tu Hijo a morir por tus pecados, ¿cierto? Ese es con gracia. Lo que decía la escritura de Jesús, sus palabras eran con gracia. Pero con sal, la sal, recuerde que uno de los aspectos de la sal, nuestras hermanas que cocinan, es evitar que la carne se corrompa, ¿cierto? Entonces, aparte de hablarle con gracia, pues también le hablamos con sal. Tiene que arrepentirse. Usted no piense 2 minutos en el infierno, ¿sí? Tiene que arrepentirse porque el lugar para donde va es terrible, ¿cierto? Con gracia y con sal. Entonces, por el solo testimonio, el esposo de esta hermana, dice Pedro, va a acercarse al evangelio, ¿cierto? Entonces, un producto de la comunión con el Señor es que nos va a llevar a la comunión con nuestros hermanos. Si no tenemos comunión con nuestros hermanos, entonces hay un problema, y el texto es muy claro: tinieblas en el corazón. Es que me miró feo, es que no me dio la mano cuando lo saludé, es que no me dieron agua cuando tenía sed, es que no me dieron la silla donde yo siempre me siento. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Esas son cosas exteriores, pero la realidad es que es un producto de tinieblas en el corazón. Porque es que el texto, Dios no se equivoca, nosotros sí nos equivocamos. Dios no se equivoca, Dios dice, estás en tiniebla y eso no te permite tener comunión íntima con